De don Tomás Gómez Franco tiene la palabra su señoría. Sí, señor presidente. Señor Montoro, está usted abusando de la paciencia del Grupo Parlamentario Socialista, quiero que lo sepa. Nos dijeron ustedes que sus objetivos eran crear empleo y reducir la deuda. Hoy tenemos en España 700.000 parados más que hace un año y nuestra deuda ha crecido en 13 puntos del PIB. Ustedes no tuvieron ningún problema en hacer crecer la deuda y el déficit con el rescate a la banca, resultado de aquella reforma financiera que fue la peor que podían haber hecho ustedes. No tuvieron problema con que ese rescate, por ejemplo, indemnizara con 700.000 euros al jefe de gabinete de su compañero y amigo, el señor Rato, como hemos conocido, que ha ocurrido hace escasamente 3 meses. Pero ustedes sí tienen todos los problemas del mundo para sostener la sanidad pública y sus recortes cierran hospitales, como por ejemplo el Hospital Cardiológico de Madrid, para ahorrar precisamente la cifra mágica de 700.000 euros. Por eso yo le pregunto, señor Montoro, ¿qué repercusión tiene previsto que tenga en las comunidades autónomas las cifras de déficit en el año 2012? ¿Cómo puedo responderle? Y perdone que le pregunte a usted. ¿Usted se cree las cifras de cierre de las comunidades autónomas del año 2012? ¿Se las cree o no se las cree usted, senador? ¿Se las cree el Grupo Socialista o no se las cree el Grupo Socialista? Porque lo voy a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves. Lo voy a llevar y, por tanto, lo voy a llevar como argumento de autoridad a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, señoría, para ver si son verosímiles y creíbles. Señor Montoro, en el juego democrático las preguntas las hace la oposición y las respuestas las da el Gobierno. Apréndalo ustedes. Y le voy a decir una cosa, señor Montoro. Yo sí sé dónde está la bolita. Señor Montoro, vamos a hacer como que nos creemos sus cuentas y sus datos de déficit. Mire que es un ejercicio de credibilidad, porque hasta la propia Unión Europea le ha tirado ya de las orejas por sus trucos contables. Usted habla de una reducción del déficit, pero lo que calla es que 3/4 partes corresponde a las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son las grandes partidas que generan el gasto en las comunidades autónomas? Pues, señor Montoro, la sanidad y la educación. Es decir, que las 3/4 partes de la reducción del déficit han salido de la educación y de la sanidad en nuestro país, eso que ustedes prometieron que nunca iban a tocar. Hay otras formas de reducir el déficit y lo saben ustedes. Podían haberlo hecho reformando, por ejemplo, el sistema fiscal para hacerlo más justo y más equitativo, persiguiendo el fraude fiscal en nuestro país. Pero en lugar de eso, lo que hicieron ustedes fue aprobar una amnistía fiscal para los delincuentes fiscales y descabezaron la unidad de delitos económicos, señor Montoro. Para ustedes el déficit no es otra cosa que una excusa para entregar a los mercados nuestra sanidad y nuestra educación, la excusa para imponer su ideología. Cada vez somos más personas en este país los que pensamos que el neoliberalismo ni siquiera es una ideología, es exclusivamente un negocio, señor Montoro. Su problema es que después de su amnistía fiscal, después de las cuentas en Suiza del señor Bárcenas, de su compañero, usted no tiene autoridad moral para exigir a nadie en España que haga la declaración de la renta. Y cuando a uno no le queda autoridad moral, lo que le quedan son sencillamente las amenazas. Termino, señor presidente. Es una lástima, señor Montoro, que usted era un buen profesor de economía y se ha convertido en un trilero de la política. Sabemos dónde está la bolita, señor Montoro. Gracias, senador Gómez. Señor ministro. Yo no sé si seré un buen profesor de economía. Llevo 20 años en la política.